¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 11. Las dos puertas en la tierra. Y es que el libro de Apocalipsis registra dos tipos de puertas en el tiempo presente. Una es una puerta abierta de oportunidad, en tanto que la otra es una puerta cerrada. Ya vieron ahí que tiene un letrero de no pase. Hablemos de la puerta abierta. En Apocalipsis capítulo 3, versos del 7 al 13, encontramos que la escritura dice de esta manera: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia era una ciudad real, pero su nombre significa amor fraternal, lo cual es muy significativo. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos del libro del Apocalipsis han determinado que la secuencia como aparecen las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis define el desenlace, el desenvolvimiento histórico de la iglesia desde que Jesús la inauguró cuando fue al cielo y derramó el Espíritu Santo hasta el tiempo de su segunda venida. Y Filadelfia en este orden sería la iglesia número 6 de las 7, es decir, sería la penúltima de las que se mencionan en el orden histórico de la evolución de la iglesia. Y por lo tanto se trata de una iglesia que vive el amor verdadero, el amor que es de Dios. Acuérdense que hay un amor de hombre o de la carne que es muy parcial y muy voluble, ahorita sí y al ratito no, pero el amor que es de Dios todo lo sufre, todo lo cree, no se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Entonces se trata, como vamos a ver, de una iglesia que llegó al final corriendo dignamente. Y sigue diciendo el verso 8: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hemos subrayado dos cualidades fundamentales que manifiesta la iglesia de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dijimos, todas las iglesias, a partir de la primera que se menciona en el libro de Apocalipsis, fueron atacadas por diversos frentes. Y vemos que al final esta iglesia, aunque era pequeña y sin mucha influencia, mantuvieron la palabra, guardaron la palabra y no negaron el nombre de Cristo. Es decir,
Cuando fueron probados, aprobaron. Continúa diciendo el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La cosa se va poniendo bastante interesante, porque aquí llama sinagoga de Satanás a otros hermanos de otras congregaciones que incluso pudieron haber salido de Filadelfia para irse con los apóstatas, aquellos que no guardaron la palabra, aquellos que negaron el nombre de Cristo, que comenzaron a permear dentro de la iglesia psicología, humanismo, declaración positiva, materialismo, humanismo, y quitaron la Biblia, fueron quitando paulatinamente la Biblia. En aras de tener la iglesia llena, comenzaron a erigir iglesias al gusto del cliente, donde los cristianos fueran consumidores y no discípulos. Por lo tanto, se volvieron materialistas y confundieron la bendición de Dios con cosas materiales. Comenzaron a llamarle bendición a las cosas materiales. Entonces, estos hermanos de la sinagoga de Satanás auguraron que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, se extinguiría, terminaría por desaparecer, porque como no tenían gente, como no tenían influencia, y como cada vez seducían a más para sacarlos y llevarlos tras la apostasía, pues dijeron se va a acabar. Pero cuando vieron que esta iglesia permanecía y veían a los hermanos firmes y llenos de amor, de fe y de conocimiento, no les quedó más remedio que reconocer que Cristo estaba con ellos y los amaba. Pero sobre todo, la verdadera prueba de la fe, lo que va a distinguir los verdaderos de los que no lo eran, los que tenían razón de los que no tenían razón, ¿quién me dice qué es? La tribulación. Muy bien. La tribulación es lo único que va a distinguir. Los que se quedan es porque no eran verdaderos, y los que se van a las bodas es porque eran verdaderos. Entonces, al final nos damos cuenta que una iglesia que retiene el nombre y que guarda la palabra, pues es una iglesia que asegura su boda con el Cordero, porque es una novia digna, es una virgen prudente que mantuvo aceite en su lámpara. Dice a continuación en el verso 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué promete el Señor a la iglesia de Filadelfia? Guardarlos de la hora de la prueba. ¿A qué se refiere? A la tribulación. Esto es una evidencia de que la iglesia verdadera, la iglesia del amor fraternal, no va a pasar por la tribulación que ha de venir, dice aquí, sobre el mundo entero. En estos últimos tiempos usted va a encontrar muchas ideas, muchas enseñanzas, sobre todo en YouTube, donde algunos dicen que es de una manera y otros dicen que es de otra manera. Algunos han llegado a decir que la prueba va a ser solo en el Medio Oriente, pero aquí claramente nos dice que la prueba vendrá sobre el mundo entero. Usted y yo tenemos Biblia para juzgar todas las cosas, y como lo acabamos de ver, aunque seamos una iglesia chiquita y sin mucha influencia, lo importante no es el tamaño ni el materialismo, lo importante es la palabra, guardar la palabra
y no negar el nombre de Cristo cuando somos probados. Hay los que han sido vencidos porque se fueron a estrenar una yunta de bueyes que acaban de comprar, o se acaban de casar, o acaban de comprar una hacienda y la fueron a ver, están atendiendo un negocio, con muy poca agua se han ahogado y dicen: yo soy cristiano, dicen: yo soy novia del Cordero, dicen: yo voy a participar de las bodas del Cordero. Pero ¿qué es lo que les dije? Que es lo que va a probar a los que son verdaderos de los que no lo son. La tribulación. El trigo y la cizaña se parecen, tienen lenguaje, pero por sus frutos, también dice, los conocerás, ¿verdad? Entonces hay cuando menos dos formas de distinguir los que son verdaderos de los que no lo son. Uno, dijimos, el día de la prueba, y dos, los frutos. El que ama a Dios sobre todas las cosas, el que tiene fe, se acerca a Él. El que ama el materialismo es su Dios y sirve al materialismo, ¿verdad que sí? Entonces, lo que dice Cristo es que la iglesia fiel y verdadera no pasará por la tribulación. Esto significa que justo antes que comience la tribulación, los verdaderos creyentes serán raptados a los aires para participar como esposa de las bodas del Cordero. Quiero decirles que en el reloj de Dios, en lo que es la agenda de Dios, primero es el principio de dolores, cuando dice que oiremos de rumores de guerra y que habrá terremotos y que habrá epidemias. En esos estamos. Inmediatamente pegadito viene la tribulación, que es cuando la apostasía se pone al rojo vivo. ¿Qué es apostasía? Dejaron la verdad y se volvieron a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? El dinero, los artistas cristianos, el humanismo, la psicología, la motivación, el lujo, el confort, los conciertos. Entonces esto es lo que se convierte en el ídolo que toma el lugar de Cristo en muchas iglesias. Y lo importante es la palabra y no negar la fe cuando somos probados. Yo sé que usted también está cansado, yo sé que usted también a lo mejor se sintió enfermo, yo sé que a lo mejor usted también no tenía dinero para venir o ganas para venir, pero usted está aquí. ¿Por qué? Porque para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero otros fueron mordidos en el carcañar y fueron vencidos en el camino, y esos son a los que la Biblia llama tibios, que una vez sí y tres veces no. Esos son los que lamentablemente no recibieron, como nosotros, el espíritu de fe para acercarse a Dios y permanecer en Él. En el verso siguiente dice así: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Que ninguno tome qué? Pregunta: ¿quiénes tienen corona? Los reyes y las reinas. Mantenernos en el propósito de Dios es lo que nos califica para reinar. Y el propósito de Dios es que una vez que seamos esposa del Cordero, o sea, reina, y que nadie tome nuestra corona, nos lo ordena, que nadie tome tu corona. Una vez que seamos esposa del Cordero, ¿qué es lo que vamos a hacer durante 1000 años en la tierra? Enseñar la justicia a las multitudes. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante para lo que debemos prepararnos hoy que estamos todavía en la tierra? Predicar y enseñar. ¿Qué es predicar? Hablarle a los que no conocen a Cristo, que creen que lo conocen pero están en una religión de ídolos, creen que lo conocen pero están en una iglesia materialista.
y tenemos que predicarles. Nuestra responsabilidad es predicarles. La responsabilidad de Dios es convencerlos, pero ¿cómo creerán si no les hablamos? La fe es por oír. Entonces nuestro trabajo es predicar a los inconversos y enseñar a quienes, a los hermanos, exhortarnos, animarnos, estar al pendiente unos de otros y orar. No decir que oramos, sino orar de verdad por las necesidades que ahorita tiene uno y que ahorita tiene el otro. Sea que su familiar se enfermó o lo operaron o se le murió, o sea que el hermano se enfermó, o que a fulanito lo dejaron sin trabajo, que aquel tiene problemas económicos. Tenemos que estar orando unos por otros. Por eso es la iglesia del amor fraternal. Pero lo fundamental es predicar y enseñar. A ese hermano, además de que estamos orando por él, hay que animarlo a que no deje de congregarse. Hay que enseñarle que separados de Cristo nada podemos hacer, y que no podemos engañarnos a nosotros mismos pretendiendo que quedándonos allá y allá leyendo nuestra Biblia estamos bien con Dios, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo pues tiene la característica de que todos sus miembros están unidos y todos sus miembros se ayudan unos a otros. Por eso es tan significativo el nombre de la sexta iglesia de las 7 que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, que es la iglesia del amor fraternal, la iglesia de Filadelfia. Aquí dice: yo vengo pronto. Ustedes saben que pues esto fue dicho hace 2000 años, pero los cristianos desde entonces hasta la actualidad tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la misión para ellos, los primeros, es la misma que la misión para nosotros. ¿Cuál es? Prepararnos, capacitarnos, entrenar para cuando seamos esposa del Cordero, calificar y poder ocuparnos en estas tareas. ¿Cuáles son? Número 1, predicar, y número 2, enseñar. Y todo debe estar sustentado sobre la base de la oración. Tenemos que estudiar la palabra y tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos unos a otros, practicar el amor fraternal de esta iglesia de Filadelfia, que es la que se va con el Señor finalmente. Todos los demás esperaron, vivieron, fueron probados, aprobados, pero murieron. Pero esta última iglesia, la de Filadelfia, es una iglesia que se caracteriza por ser fiel, pero además tiene la peculiaridad que esta sí va a ver a Cristo. Esta sí va a participar del rapto y de la resurrección. Vamos a ver a todos los hermanos que murieron desde aquellos tiempos hasta nuestra actualidad ser resucitados, y nos vamos a encontrar con ellos en el cielo para celebrar las bodas, y todos ellos y nosotros regresar a la tierra después de 7 años para reinar juntamente con Cristo. Y ya dijimos para qué nos está capacitando el Señor, cuál es el propósito de nuestra salvación: predicar y enseñar, no solamente asistir a la iglesia o medio asistir. No, tenemos que prepararnos para predicar y enseñar, y no necesitamos un micrófono ni necesitamos un púlpito para ello. Tenemos muchos hermanos a quienes exhortar, y tenemos muchos familiares y muchos amigos a quienes predicarles. Si no quieren creer, si no quieren venir, ese no es nuestro problema. Nosotros les dijimos, pero el que es de Cristo nos va a oír, y nos vamos a sorprender cuando empecemos a hacer este trabajo, de que el Señor diga que la mies es mucha y los obreros son pocos, que los campos están listos para la cosecha. Nos vamos a sorprender de las grandes cantidades de personas que realmente el Señor ha preparado, y que nosotros decimos: ay, es que no quieren, es que no creen, es que ponen 1000 pretextos. No, tú no pongas pretextos, tú ve y predica, y a los hermanos enséñalos, exhórtales a que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces,
vamos a reinar sobre la tierra, ¿cierto? Juntamente con Cristo. No dice que ya reinamos, ni tampoco dice que Cristo reina. Dice que cuando Cristo reine, nosotros reinaremos juntamente con Él. Como Él es rey a punto de tomar su trono, así nosotros, cuando seamos raptados y participemos de las bodas del Cordero, recibiremos las coronas que están preparadas para nosotros en el cielo. ¿Quién dice amén? A continuación dice el verso 12: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es tremendo. ¿Cómo se llama la ciudad que va a descender del cielo? La nueva Jerusalén. ¿De dónde viene? De Dios. Y tiene un nombre nuevo para el Cordero. Nosotros lo conocimos como Jesús el Cristo, pero su nombre nuevo será el Cordero. Y dice: el nombre de la ciudad de mi Dios, ¿cuál será? La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Por lo tanto, primero fuimos raptados. Los que durmieron en Cristo esperando esta gracia serán resucitados y nuestros cuerpos serán transformados. Fíjese bien lo que voy a decir: a un cuerpo que ya no muere, que ya no envejece, pero además que ya no peca. Porque este cuerpo actual, porque peca, envejece, y porque peca se enferma, y porque peca entra en maldición y comienzan a faltarle muchas cosas y se preocupa por todo. Pero el cuerpo resucitado será glorificado a la imagen del cuerpo resucitado de Cristo. Entonces este cuerpo nos va a convertir en columna del plan de Dios, del programa de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser solo Cristo el que en Jerusalén trajo el evangelio, sino que va a haber muchos hijos de Dios, esposa del Cordero, que estaremos enseñando la justicia a las multitudes en las condiciones de cuerpos, afortunadamente, que ya no estarán inclinados al pecado, que ya no se preocuparán por qué comer o por qué vestir, sino solamente se ocuparán de servir a Dios para gloria de Dios. Y dice: y nunca más saldrán de allí. Imagínense volver a ser como Adán y Eva. ¿Cuántos han dicho: ay, ese Adán y esa Eva cómo la regaron? Tan padre que estaríamos allá sin enfermarnos, sin preocuparnos por qué comer, por qué vestir, sin pecado, ¿verdad? Bueno, pues va a ser restaurado esto. Dice: nunca más saldremos de ahí. Y dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Algo muy importante: Adán y Eva cayeron porque fueron vencidos en su fe. Recordemos que ellos creyeron más a la serpiente que a Dios, y que la serpiente los engañó. Pero nosotros habremos vencido, dice ahí. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo, porque no negamos su nombre cuando fuimos probados, porque guardamos su palabra. Pregunta y no me contestes, guarda la respuesta para ti mismo. Acerca de, ¿tú estás estudiando la Biblia? Contéstate a ti mismo. O nada más dices que sí. Contéstate a ti mismo. Aquí estamos viendo que guardar la palabra es parte del boleto para entrar en la eternidad con Cristo. No lo hagas como toda aquella gente que buscaba a Jesús por la comida que les daba, por las cosas materiales. No seas de los que buscan a Dios por las cosas materiales, pero el pan vivo que descendió del cielo no lo quieres. No quieres la responsabilidad de predicar y enseñar. No quieres la responsabilidad de orar
por otros, solamente oras por ti y por tus problemas y quieres que Dios resuelva las cosas a tu modo, y a lo mejor hasta cuando no las hace Él a tu modo, tú te enojas con Él. A lo mejor eres de los que le ponen el camino y le dices: Señor, que aquella persona me dé dinero, que me preste, que me escuche. Cuando a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y a lo mejor no es a través de aquella persona que tú le estás diciendo al Señor específicamente que Él toque para que ella sea la que te ayude. A lo mejor no es a través de ella, a lo mejor Dios tiene otro plan para ti. Entonces, a veces buscamos a Dios para que haga nuestra voluntad. A veces buscamos a Dios para que Él establezca nuestro reino a nuestro modo, y de todo esto necesitamos arrepentirnos. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que venga su reino y se haga su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, nosotros habremos vencido porque creímos en Cristo, por quien recibimos la gracia y la verdad. Y por esa razón participaremos como esposa del Adán vencedor. ¿Quién es el Adán vencedor? Es Cristo. Cristo en sus días como hombre fue como Adán, fue tentado como Adán por Satanás, pero no fue vencido. El asunto es que un día Adán no estaba y vino Satanás con Eva. Satanás, acuérdense, significa adversidad, dificultades, necesidad, enfermedad. Vino Satanás con Eva y ¿qué hizo? La engañó. ¿Por qué? Porque la verdad no permanecía en ella, no la conocía profundamente. E insisto, que así como a Eva, viene Satanás con nosotros. Cristo ya venció, pero ahora ¿quién más tiene que vencer? Nosotros. Por eso lo dice ahí: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. A continuación, en el verso 13, termina diciendo de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy aprendimos mucho. Aprendimos acerca de la sexta iglesia en el orden de la agenda de Dios. La iglesia que va a estar vigente el día que ocurra el rapto. Las otras 5 iglesias, antes de estas 2 últimas, esta que acabamos de ver y la que sigue, vivieron con la esperanza, porque tuvieron la misma Biblia que nosotros, de que a lo mejor ellos verían la segunda venida de Cristo, y se esforzaron en predicar y en enseñar. Y por ese esfuerzo nosotros tenemos Biblia, por ese esfuerzo nosotros tenemos congregación y lenguaje. Fíjese usted, de una población que es menor al 2% del mundo, que es Israel, una mini porción de Israel son los que se volvieron cristianos. Y de ahí, vea usted, el 34-35% de la población mundial son cristianos. No cristianos evangélicos, cristianos católicos. Es decir, realmente es una manada muy pequeña la que espera al Señor. Y dentro de estos cristianos evangélicos hay muchos apóstatas, porque usted lo sabe, que le dan más importancia al materialismo, al humanismo, a la psicología, a la metafísica, a la declaración positiva, a la prosperidad, que a la propia Biblia. Y es de eso de lo que trata el mensaje a la siguiente iglesia. Pero por ahorita usted aprendió las cualidades de la iglesia verdadera. La puerta cerrada es la que se encuentra exactamente a continuación de la puerta abierta. ¿Por qué dijimos que Filadelfia tenía una puerta abierta? Porque era una puerta de oportunidad para predicar el evangelio, y era una puerta abierta para entrar a las bodas del Cordero. Pero esta puerta está cerrada para Cristo. Son iglesias que tienen humanismo, que tienen alabanza,
que tienen materialismo, que tienen confort, que tienen lujos, que tienen edificios, que tienen influencia, pero que Cristo no está en ellas. Increíble. Dice así el verso 14: Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escribe al ángel, se refiere al pastor de la iglesia en Laodicea. Ángel significa mensajero. Entonces dice, escribe al pastor, mensajero de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Por principio de cuentas, la Odisea, escuchen lo que significa: justicia del pueblo o reino del hombre. ¿Qué significaba Filadelfia? Amor fraternal. ¿De dónde provenía este amor? De la palabra y del nombre de Cristo. Se amaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, oraban unos por otros, se ayudaban unos a otros, predicaban y enseñaban, ¿cierto? Y eso les permitió calificar para participar de lo que serán las bodas del Cordero. Pero en este caso vemos todo lo contrario. Aquí vemos que ya desde el nombre se nos está indicando las características que tiene esta iglesia. No reina Dios. ¿Quién reina en estas iglesias? El hombre. Entonces se refiere a las iglesias al gusto del cliente, con la música, los invitados que a la gente le gustan, con los servicios de que te cuido los niños, de que tenemos comedor, de que tenemos reuniones para jóvenes, de que tenemos reuniones para matrimonios. Esos ministerios, digo, suenan bien, pero todo lo que hagamos, como lo acabamos de ver, debe ser guardando la palabra y sin negar el nombre de Cristo. Entonces yo no estoy diciendo que sea malo que haya reuniones para matrimonios, o que haya reuniones para jóvenes, o que haya ministerios de niños, pero digo, no es estrictamente necesario como allá sí hay y aquí no hay, yo me voy de aquí para allá. Y la palabra, pues allá traen invitados, allá traen conciertos, allá hay más gente, sí, pero ¿y la palabra? Pues ese es el punto. Son iglesias al gusto del cliente y no necesariamente están honrando a Cristo. Dice a continuación el verso 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esas personas suelen tener lenguaje muy artificioso. ¿Cómo estás? Bendecido, gloria a Dios, amén, aleluya. O sea, tienen lenguaje artificioso, pero niegan la eficacia del Espíritu en sus vidas. ¿Por qué? Porque no vienen. Van una vez sí y van 3 veces no. No ofrendan, dan limosna, dan de lo que les sobra. Como quitaron la Biblia, bueno, ahora son iglesias al gusto del cliente. No diezmes. Ven cuando puedas para que vengas de corazón y escuches al cómico que trajimos hoy, o al humanista que trajimos hoy, o al artista que trajimos hoy, para que diera su testimonio. Y todo eso es idolatría. ¿Cómo son realmente, espiritualmente? ¿Cómo ve el Señor a estas personas? Tibios, porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. Es muy fácil ofrecerle a la gente que venga y que se van a acabar sus problemas. No es así como les dicen que vayan al encuentro, que vayan para que se acaben sus problemas. Y es una mentira. Jesús dijo, mientras estemos en el mundo, ¿qué pasará? Padeceremos aflicción. Entonces es una mentira. Pero cuando no conoces la verdad, te enrollan, te envuelven y te están, insiste que tú también necesitas ir con ellos para que veas y sientas la presencia de Dios, porque allá sí se caen, porque allá sí hablan en lenguas, porque allá sí vomitan, porque allá sí
echan fuera a los demonios que se manifiestan. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Está como práctica en las iglesias de estos tiempos, la Odisea, pero no está en Filadelfia. Espero estarme explicando. A continuación sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significará esto? Lo hemos visto en ocasiones anteriores, que cuando venga el rapto, ¿qué va a pasar? Ellos se quedan. Tienen nombre de que viven, pero no van. A continuación dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son presuntuosos. Dicen: soy rico, Dios me ha bendecido, me ha enriquecido, y mira, para la gloria de Dios, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y cómo los ve el Señor? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué les sirve ganar el mundo si al final van a perder su alma? Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Se trata, por tanto, de una iglesia presuntuosa, lujosa, materialista, de declaración positiva, pero tibia. ¿Qué dice Cristo que hará con ella? La vomitará de su boca. Es decir, no participará del rapto. En estos tiempos finales, antes del rapto, solo hay dos clases de iglesias: la del tipo de Filadelfia y la del tipo de la Odisea. Filadelfia, iglesias modestas, de poca fuerza, poca influencia, pero que guardan la palabra y que no han negado a Cristo, y que por la pura gracia de Dios subsisten, y no les queda a los presuntuosos sino un día reconocer que Cristo nos ha amado y está en medio de nosotros. Y las iglesias grandes, al tipo la Odisea, al gusto del cliente, poderosas, influyentes, suntuosas, pero que producen cristianos tibios, materialistas, presuntuosos, al gusto del cliente. ¿Qué pasará con ellos? No participarán del rapto. ¿Por qué no? Pues imagínense, viene el reino de 1000 años, viene Cristo con su esposa, la fiel y la no tan fiel. ¿Y qué le van a enseñar a aquellos, a las multitudes? Pacta con Dios para que Dios te bendiga. No diezmes, eso es del Antiguo Testamento. Solo si tienes prosperidad es evidencia de salvación. Estás bien pobre, tú estás mal con Dios, tienes que ir al encuentro. No aceptes un no de Dios, jamás aceptes un no de Dios. Tú di sí y di amén. Ven cuando lo sientas, para que vengas de corazón. ¿Sabes por qué no sanas? Porque te falta fe. No somos ministros de la letra. ¿Para qué lees la Biblia? Somos ministros del Espíritu. Dios me mostró, Dios me dijo: hurra, sanda, banda, vomita y azota, convulsiónate. Va a venir el profeta del otro lado del mundo, el artista va a dar tal concierto, el donativo de entrada es 800 pesos. ¿Qué es eso para Dios? Vale más tu alma. No es lo que cuesta, es lo que vale. No escatimes, es para Dios. Eso es lo que le predicarían a la gente. ¿Y dónde está la justicia? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? ¿Eso? Pues eso es lo único que te enseñan ellos. Es lo único a lo que te invitan. Es lo único a lo que te dicen que eso es el cristianismo. ¿Eso es el cristianismo? No, por eso no van a ir. Porque nuestro tiempo en el presente es capacitarnos para el futuro, para ese futuro. El propósito de nuestra salvación es que le sirvamos al Señor no con mentiras, no con materialismo, no con promesas falsas. Arrepentimiento. El ser humano que no se arrepienta no va a ver el reino de Dios.
el que no nazca de nuevo no va a ver el reino de Dios. En el verso 18 dice así: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se imaginan ustedes si pasaran al milenio también los adúlteros, los ladrones, los borrachos? ¿Qué le enseñarían allá? ¿Le volverían a corromper a Dios el mundo? Bueno, pues Dios es amor, ¿no? Dios es inclusivo, y no creo que Dios vaya a mandar a todos estos al infierno. ¿Y por qué crees que sí los va a dejar pasar a la eternidad? O sea, ¿de dónde sacas la idea de que Dios quiere un mundo deforme otra vez? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, tiene que ser justo, porque si no, ¿cómo nos ama a los que sí queremos vivir decentemente? ¿Cómo nos mostraría su amor si permite este tipo de injusticias como las que tenemos hoy? ¿Me explico? Porque Dios es amor, no puede permitir esta situación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Arrepentimiento. Aunque pacten, aunque vayan al encuentro, aunque traigan mucha gente a los encuentros, aunque vayan al congreso, aunque sirvan y reciban la gente en la entrada, si no hay arrepentimiento, no verán el reino de Dios. Entonces, tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que interceder para que esas personas que están en esas áreas de borrachos, maldicientes, estafadores, adúlteros, etcétera, etcétera, se les abra el entendimiento y puedan ser salvos, por si acaso Dios les conceda que escapen del lazo del diablo al que están cautivos. Porque si no, están inclinados al infierno, y no es Dios malo, porque el mismo evangelio que se nos dio a nosotros y que creímos y que nos alcanzó para arrepentimiento es el mismo evangelio que se les está dando a ellos, sin engaños, sin mentiras de que si tú vas al encuentro, de que si tú declaras, de que si tú me traes a mí tu ofrenda especial, yo soy una buena tierra donde tú puedes sembrar, sin mentiras, sin estafas, simplemente pidiéndote el arrepentimiento. A mí no me des más de lo que Dios ordena que se me debe dar como pastor, porque ellos piden mucho más. O sea, dicen: no pedimos diezmo, pero sí piden el pago del encuentro, y sí piden ofrenda especial para el hermano que vino y para el concierto, etc. Mira, volvámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y sobre eso es como una iglesia debe funcionar. Cristo sustenta la iglesia con su palabra. El verso que sigue dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sé qué? Celoso. Ahora, ¿por qué castiga a Dios si Dios es amor? Pues por eso, porque nos ama. Dice: reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y qué es lo que está esperando Él de nosotros? ¿Que le creamos a Satanás o que le creamos a Él? ¿Y cómo manifestamos que le creemos a Él? Con arrepentimiento. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ya vieron la puerta cerrada? ¿Para quién está cerrada esta puerta? Para Cristo. Él está fuera de esta iglesia. Pero si alguno le abre, Él va a entrar y Él le va a abrir puerta a esa persona que le abra a Él. Para abrirle a Él, pues es necesario el arrepentimiento. Entonces, estas iglesias están llenas de psicología, de superación personal, de motivación, de humanismo, de filosofía, de metafísica.
son engañadores, infladores de testimonios, extraviadores de incrédulos, motivadores profesionales. Por último, versos 21 y 22 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que vea que estas dos iglesias, la de Filadelfia y de la Odisea, tienen una promesa: que si vencen, a una se le dará la corona, a otra se le dará el trono. Y ambas promesas son una misma. Es decir, nosotros tomamos la decisión de si somos la Odisea, tibios, a nuestro gusto, como les dije al principio, gente que le dice a Dios lo que Él tiene que hacer, la persona a la que Él tiene que tocar, el trabajo o la puerta que le tiene que abrir, o si le pedimos a Dios que nos muestre cuál es la puerta que Él ha preparado para nosotros, porque entendemos que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, de cualquier manera, el requisito es vencer. ¿A quién? A Satanás, la adversidad, las dificultades de la vida, porque eso es lo que nos muerde el carcañal. Las dificultades es lo que nos hace dudar, lo que nos hace claudicar, lo que nos desanima y dejamos de congregarnos y dejamos de orar y dejamos de estudiar la Biblia. La adversidad. Pero al que venciere, dice, le daré la corona o lo haré que se siente conmigo en mi trono. El asunto es, aquí lo dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En cuál trono quiere el Señor que nos sentemos? El trono del reino milenial. Todo está enfocado hacia esta actividad que como esposa del Cordero la iglesia va a tener durante ese reino milenial. Teníamos la idea, no sé, de que cuando Cristo viniera íbamos a estar allá vestidos de blanco, con ropas resplandecientes y un arpa en la mano, cantando aleluya, aleluya. Pero ya vimos que nada más lejos de la verdad. O sea, vimos que vamos a regresar juntamente con Cristo en cuerpos inmortales para enseñar la justicia a las multitudes, y que por lo tanto, por eso hoy, como desde la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, se nos exhorta, se nos pide que nos capacitemos y nos dediquemos a la oración, la predicación y la enseñanza, el afecto fraternal, la ayuda mutua, la oración unos por otros, el exhortarnos, el animarnos. Entonces, ahora ustedes conocen el camino, ahora ustedes saben cuál es el propósito de su salvación. Ahora de nosotros depende cuánto queramos crecer en esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.